Hola, gente. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que excelente. Antes de arrancar, quiero pedirles una disculpa por haber estado ausente todo este tiempo. Para ser completamente honestos, pasé por una racha difícil de depresión donde no tenía fuerzas ni energía para crear contenido. Pero ya estamos de vuelta, y no quería empezar sin agradecer de corazón a los que se quedaron esperando, especialmente a José Pacheco y a Tacos al Pastor, y a todos ustedes por sus hermosos comentarios de apoyo. Ahora sí, prepárense porque llegamos al capítulo final. No olviden suscribirse, dejar su buen like y comentar si les gustó este final de temporada. Así que, sin más relleno, dentro video. El estallido sónico de la doble caída no levantó polvo. La presión de sus energías era tan absurda que barrió los escombros de la base del cráter, dejando al descubierto una superficie de plastiacero derretido y granito vitrificado que brillaba como un espejo negro. Ren Yamashiro y Taikyoku cayeron juntas, dos vectores de destrucción absoluta convergiendo sobre un hombre manco. Itadori Yuji no esperó a que el impacto tocara el suelo. Sus pulmones humanos inspiraron el aire ardiente de Tokio, cargado de estática y olor a carne chamuscada, y su ritmo cardíaco cambió. El eco de su corazón golpeando contra sus costillas sanas resonó en el vacío del cráter. Las marcas oscuras de la escama roja fluida se encendieron alrededor de sus ojos, no con el parpadeo errático del chasis sintético, sino con la fijeza de un circuito biológico perfecto. Su brazo derecho ya no estaba amputado desde el deltoides por el último suspiro de Mahoraga, pero la sangre que brotaba del muñón no cayó al suelo. Se quedó suspendida en el aire, condensándose en hilos rojos hipercomprimidos que orbitaban su costado como una extensión de su propio sistema nervioso. Taikyoku llegó primero. La diosa de facto no usó su arco. La flecha de fuego divino ya estaba fundida en sus dedos, transformada en una lanza de plasma blanco que cortó el aire en un arco descendente. Yuji pivotó sobre su talón izquierdo. La velocidad del ataque de la deidad habría decapitado a cualquier capitán, pero para los ojos de Yuji, entrenados en el abismo de Shinjuku, la trayectoria era limpia. Inclinó el torso hacia atrás un palmo exacto. La lanza de plasma le rozó la camiseta rota, calcinando la tela y dejando una línea de piel enrojecida en su pecho. Sin perder la inercia del giro, Yuji lanzó una patada ascendente con la pierna derecha, apuntando directamente a la muñeca de la diosa. Taikyoku, demostrando una experiencia de combate milenaria, abrió un microportal justo en el punto de impacto. La bota de Yuji entró en el vacío negro y reapareció 3 metros a la izquierda, perdiendo el vector de fuerza. Demasiado lenta para los contraataques, murmuró Yuji. Antes de que Taikyoku pudiera retraer la lanza, Yuji manipuló la sangre flotante de su hombro derecho. Los hilos presurizados se dispararon como agujas de acero hacia los ojos de la deidad. Taikyoku tuvo que inclinar la cabeza, rompiendo su postura ofensiva mientras las agujas de sangre perforaban el aire a centímetros de su rostro, dejando marcas de impacto precisas en el suelo vitrificado detrás de ella. Fue en ese milisegundo de distracción cuando el espacio a la izquierda de Yuji se colapsó. Ren Yamashiro apareció sin fluctuación de energía. Sus dos ojos violetas, completamente restaurados por la curación biológica, brillaban con el mandala geométrico girando a una velocidad suicida. La piel de sus sienes ya estaba agrietada, soltando un humo blanco y denso. Activar los 8 mandalas en paralelo estaba friendo sus conexiones neuronales, pero su mirada era la de un verdugo que ha aceptado su propia muerte. Bairokana. Compresión total, anunció Ren. No era una onda de choque, era una definición de reglas. El metro cúbico que ocupaba el costado izquierdo de Yuji se encogió violentamente. Los músculos de su brazo sano se tensaron, los capilares de su cuello reventaron bajo la presión de la gravedad concentrada y el aire desapareció de sus pulmones de golpe. Ren estiró los dedos de su nueva mano izquierda, buscando tocar el plexo de Yuji para ejecutar la nulificación absoluta. Yuji apretó los dientes, sintiendo como sus costillas izquierdas crujían, amenazando con astillarse. Sabía que si Ren lograba cerrar la llave de paso de su energía maldita por un solo segundo, la lanza de Taikyoku lo partiría en dos. En lugar de tirar hacia atrás para escapar de la compresión, Yuji dio un paso hacia el centro del colapso espacial. Usó la misma fuerza de atracción que Ren ejercía para acelerar su propio cuerpo. Su hombro izquierdo golpeó el pecho de la comandante antes de que ella pudiera extender la palma. El impacto de carne contra carne sonó como un cañonazo sordo. Ren escupió un hilo de sangre, pero no deshizo el mandala. Su mano izquierda se cerró alrededor del cuello de Yuji, anclándolo en el sitio.
Te tengo, susurró Ren a través de su mandíbula rota y reconstruida. Desde el flanco opuesto, Taikyoku ya había recuperado el equilibrio. El arco místico apareció de nuevo en sus manos, tensado al máximo con una flecha que combinaba el fuego divino de su naturaleza con los relámpagos negros que Rairen había dejado residuales en el ambiente. La punta de la flecha apuntaba directamente al cráneo de Yuji, a menos de 5 metros de distancia. Yuji miró la flecha, luego el ojo violeta de Ren, que sangraba por la presión interna. Una sonrisa corta, carente de urgencia, se dibujó en su rostro ensangrentado. Ustedes las de este siglo confían demasiado en que el tamaño del ataque define el resultado, dijo Yuji. Con su único brazo libre, el izquierdo, Yuji no intentó golpear a Ren. Juntó el dedo índice y el medio, apuntando directamente al suelo que pisaban. Santuario. Desmantelar de frecuencia corta. Los cortes invisibles no salieron disparados hacia las enemigas. Se ejecutaron en un patrón cuadriculado justo debajo de las botas de los tres, destruyendo la cohesión molecular del plastiacero vitrificado. El suelo de la base del cráter colapsó por completo, hundiéndose en un vacío oscuro de 10 metros hacia los túneles de servicios subterráneos de la ciudad fortaleza. La pérdida repentina de punto de apoyo desestabilizó la geometría de Ren. El cubo de compresión espacial se desarmó en chispas violetas e imprecisas. El agarre en el cuello de Yuji se aflojó cuando ambos empezaron a caer al vacío entre escombros de granito y vigas de metal retorcidas. Taikyoku disparó la flecha, pero el cambio de nivel desvió el tiro. El proyectil de fuego y relámpagos negros pasó zumbando sobre el cabello rosado de Yuji, impactando contra la pared del cráter y provocando un derrumbe masivo que sepultó la mitad norte del sector. Dentro de la oscuridad del pozo colapsado, los tres cuerpos caían de manera asimétrica. Yuji, utilizando la escama roja fluida para estabilizar su percepción, leyó la fluctuación del aire. Ren intentaba teletransportarse hacia una superficie firme, pero el humo de sus sienes se estaba volviendo negro. Su cerebro estaba rechazando la sobrecarga de los 8 mandalas. Yuji extendió su mano izquierda hacia arriba, atrapando una viga de acero expuesta que colgaba del techo del túnel. Su brazo absorbió la fuerza del frenazo con un crujido muscular, pero sostuvo el peso. Con el muñón derecho, expulsó una ráfaga condensada de sangre hacia abajo, usándola como un propulsor improvisado para enderezar su cuerpo en el aire. Abajo, en el fondo del túnel oscuro iluminado solo por los cables de alta tensión rotos que soltaban chispas, Ren Yamashiro aterrizó de rodillas. Su ojo derecho estaba completamente inyectado en sangre. La técnica inversa de su cuerpo luchaba una batalla perdida contra el daño neurológico de sus propios ojos. Taikyoku descendió flotando un segundo después, sus espadas flotantes de trueno rodeándola como un escudo cinético. Yamashiro, dijo la diosa, su voz perdiendo la cadencia majestuosa por primera vez. Tu salida de energía está cayendo. Si tus ojos fallan, el voto vinculante no podrá sostener las coordenadas de aislamiento. Ren se levantó despacio, apoyando la espalda contra la pared de concreto del túnel. El parche médico se había caído, revelando la cicatriz limpia y la cuenca vacía que Yuji le había dejado dentro del dominio. El dolor fantasma ya no importaba. Sentía como la mitad derecha de su cerebro se entumecía. Sigue, en pie, dijo Ren, su voz apenas un susurro mecánico. El software decía que era un desastre natural. No puedes negociar con la tormenta. Tienes que romper el eje. Yuji se descolgó de la viga, aterrizando en silencio sobre la grava del túnel a 20 metros de ellas. Su silueta humana, manceba y cubierta de hollín, parecía pequeña en la inmensidad de la ruina subterránea, pero la densidad de la energía maldita que desprendía llenaba el túnel con un zumbido sordo que hacía vibrar el concreto. Es un buen plan, dijo Yuji, caminando despacio hacia ellas, dejando que los hilos de sangre de su hombro se recogieran alrededor de su herida para detener el goteo. Atacar juntas, usar el espacio para atarme y el fuego para borrarme. Si hubiera sido el chico de 15 años que estaba en el tanque de Kael, probablemente me habrían ganado en los primeros 5 minutos. Se detuvo a 10 metros. El resplandor azul de un cable pelado iluminó la cicatriz sobre su ceja. Pero he visto a gente mucho más mala que ustedes hacer trampas mucho mejores con las reglas del mundo. Lo que les falta no es poder. Es la costumbre de perderlo todo y tener que seguir golpeando con los dientes si hace falta. Taikyoku dio un paso al frente, las espadas de trueno girando a su alrededor, aumentando su frecuencia hasta emitir un silbido que rasgaba los paneles acústicos rotos del túnel. Somos las deidades de este lugar, humano, declaró Taikyoku, sus ojos dorados fijándose en el brazo único del chico.
No nos movemos por la costumbre de la pérdida. Nos movemos por la permanencia. La permanencia se terminó cuando partí la estatua de bronce allá arriba, respondió Yuji. El suelo bajo sus pies descalzos se agrietó cuando salió disparado en línea recta. Su velocidad ya no rompía la barrera del sonido, su cuerpo original acusaba el desgaste del combate contra Mahoraga, pero la trayectoria era tan precisa que eliminaba cualquier opción de engaño visual. Taikyoku lanzó las dos espadas de trueno en cruz. Yuji no las esquivó. Levantó su antebrazo izquierdo, reforzándolo con una concentración de energía maldita tan densa que el aire a su alrededor se volvió negro por una fracción de segundo. El impacto de las espadas de plasma contra su carne humana produjo un sonido seco, de metal chocando contra yunque. La piel de su antebrazo se quemó, mostrando la fibra muscular viva, pero la estructura ósea resistió. Antes de que las espadas de la diosa pudieran retraerse para un segundo corte, Yuji metió los dedos de su mano izquierda directamente en la coraza ligera del pecho de Taikyoku. Cortar, murmuró. La técnica aplicada al contacto directo no buscó rebanar la armadura. Se expandió hacia el interior, buscando los conductos de energía que la deidad usaba para canalizar el trueno. Las fibras espirituales de la diosa se tensaron y comenzaron a rajarse con un sonido húmedo, como hilos de pescar rompiéndose bajo demasiada tensión. Taikyoku soltó un grito sordo, un sonido de pura sorpresa biológica, mientras daba 3 pasos hacia atrás, la luz dorada de sus ojos parpadeando violentamente. Ren Yamashiro aprovechó ese instante. Usando el último residuo de lucidez de su ojo derecho, ejecutó una teletransportación corta, apareciendo exactamente detrás de Yuji. No usó una onda espacial. Apretó su mano izquierda en un puño cargado con la vibración residual de la nulificación, apuntando directamente a la nuca del chico. Yuji no giró la cabeza. Sabía que estaba ahí desde el momento en que el espacio se dobló. Manipuló la sangre acumulada en su deltoides derecho, expulsándola hacia atrás en un chorro denso e hipercomprimido a quemarropa. La sangre perforante salió desde su herida, abierta como el disparo de un cañón de artillería pesada. El rayo rojo golpeó el hombro izquierdo de Ren justo cuando su puño iba a tocar el cabello de Yuji. La fuerza del impacto cinético destrozó la clavícula de la comandante y la arrastró 5 metros hacia atrás, estrellándola contra uno de los pilares de concreto del túnel. El pilar se agrietó hasta el techo, dejando caer una lluvia de grava sobre su uniforme negro, ahora cubierto de su propia sangre y del fluido rojo de Yuji. El mandala del ojo derecho de Ren se apagó de golpe. La comandante cayó de rodillas, la respiración convertida en un silbido rítmico e irregular. La sobrecarga cerebral había terminado. Sus pupilas ya no reaccionaban a las chispas eléctricas del entorno. Estaba completamente ciega, con ambos brazos inútiles y el flujo de su energía maldita reducido a un hilo estancado. Yuji se giró despacio, limpiándose la sangre de la nariz con el reverso de su única mano. Miró a Ren arrodillada, luego a Taikyoku, que se sostenía el pecho con ambas manos, intentando contener la hemorragia interna de sus canales espirituales. La batalla de la plaza y villa había terminado, dejando solo el silencio de las ruinas subterráneas y el eco lejano de las sirenas de la superficie. Yuji caminó hacia Ren, sus pasos lentos resonando sobre la grava húmeda. Se detuvo a 2 metros de la comandante suprema del cuerpo antidemonios, mirándola desde arriba con una expresión neutral, desprovista de la crueldad de una maldición o de la satisfacción de un soldado. Se acabó, Yamashiro, dijo Yuji, su voz tranquila flotando en la oscuridad del túnel. Tu voto vinculante con las deidades no cambió la aritmética. Solo juntó a más gente en el mismo cráter. Ren no levantó la cara. No podía ver dónde estaba, pero orientó la barbilla hacia el sonido de su voz. Sus labios ensangrentados se movieron despacio, forzando las palabras a través del dolor. La cadete, Kurosawa, susurró Ren, una sonrisa levísima y desesperada asomando en la comisura de su boca. Ella está en el núcleo. Si me matas, el protocolo de traición se activa automáticamente. La base la borrará del mapa, junto con el ala de mando. No puedes sacarla. Yuji se quedó inmóvil un segundo largo. Los hilos de sangre alrededor de su hombro se calmaron, volviendo a adherirse a la piel herida. Miró hacia el techo del túnel, en dirección al cuartel general que se alzaba a unos kilómetros de distancia en el horizonte de la ciudad fortaleza. Kael está metido en los servidores de tu base desde hace 3 horas, Yamashiro, dijo Yuji, bajando la vista hacia ella. Los protocolos automáticos de tu sección de aislamiento dejaron de responder en el momento en que Mahoraga rompió la primera plataforma antiaérea. Rika Kurosawa ya no es tu carta.
Ren abrió la boca para responder, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. El último hilo de su energía maldita se diluyó, y su cuerpo, privado del soporte que la magia ancestral le otorgaba, cedió ante el cansancio neurológico. Se desplomó hacia adelante, quedando inconsciente sobre la grava del túnel. Taikyoku, observando la escena desde la distancia, dejó caer sus manos del pecho. La luz dorada de su armadura ligera se había evaporado, dejando ver la túnica oscura hecha jirones. Miró al chico de cabello rosado con una fijeza que ya no tenía la arrogancia de los primeros minutos, sino la fría comprensión de una deidad que ha visto el final de su era. ¿Vas a destruirnos ahora?, preguntó la diosa, su voz grave resonando limpia en el corredor de concreto. Yuji se metió la mano izquierda en el bolsillo del pantalón, adoptando una postura relajada que desentonaba por completo con el entorno destruido y su propio cuerpo mutilado. Vine a desarmar esta dimensión entera y a erradicar la energía maldita para siempre, Taikyoku, respondió Yuji, mirando el túnel que llevaba hacia las salidas de la superficie. Pero hoy tengo prisa. Hay una chica de mi sangre allá arriba que no tiene por qué pasar la noche en una celda militar solo porque ustedes decidieron jugar a la guerra con la herencia de mi época. Dio media vuelta, dándoles la espalda a la diosa y a la comandante caída, y comenzó a caminar hacia la rampa de servicio que subía a las calles de Tokio. Diles a los otros 6 dioses del trueno que limpien sus teléfonos, dijo Yuji sin detener su marcha. La próxima vez que nos veamos no habrá treguas ni votos vinculantes sobre la madera de una mesa. Voy a entrar caminando por la puerta principal de Mato. Su silueta desapareció en la oscuridad de la rampa, dejando atrás el eco sordo de sus pisadas y el murmullo constante de una ciudad fortaleza que acababa de entender que el pasado había vuelto para pasar la cuenta completa. El polvo metálico y el olor a granito fundido tardaron casi 10 minutos en asentarse por completo sobre lo que solía ser la plaza y villa. Desde el borde superior del nuevo abismo de 3 kilómetros, la vista era desoladora. No quedaba rastro de las plataformas antiaéreas ni del pedestal de bronce. La tierra se había hundido en un embudo perfecto que conectaba directamente con las viejas arterias del metro subterráneo de Tokio. Mira Kamiunten golpeó con el puño el guardacarril retorcido de una torre de monitoreo que colgaba hacia el vacío. Sus nudillos sangraron al chocar contra el metal, pero ni siquiera parpadeó. ¿Dónde están?, exigió, girándose hacia la capitana de la sexta unidad. Izumo, dime que tienes una lectura espacial limpia. Tenka Izumo mantenía 2 dedos apoyados en su sien, con su capa azul ondeando violentamente por las corrientes térmicas que subían del cráter. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba una rigidez preocupante. Las puntas de sus dedos temblaban de forma casi imperceptible. La geometría de este lugar está masticada, respondió Tenka, bajando la mano lentamente. No es solo el colapso estructural. 2 extensiones de dominio de alta densidad se devoraron mutuamente allá abajo. El espacio residual está hirviendo como aceite. Intentar un microdesplazamiento ahora mismo nos desintegraría antes de tocar el fondo. Un crujido sordo, acompañado por el chasquido estático de un cable de alta tensión roto, llegó desde una de las fisuras del subnivel. Shiori, la teniente comandante del sector logístico, emergió de la humareda acompañada por un escuadrón de soldadas regulares que portaban exoesqueletos de rescate. Tenía los anteojos agrietados y el uniforme gris cubierto de hollín. Capitanas, la voz de Shiori sonó gélida, desprovista de su habitual tono administrativo. Los biosensores de la comandanta suprema acaban de registrar un colapso crítico. Su actividad cerebral ha entrado en un estado de hibernación forzada por sobrecarga neuronal. Sigue viva, pero el eje de su técnica está apagado. Mira no esperó a escuchar el resto del informe. Flexionó las piernas y se deslizó por la pendiente de grava suelta hacia la oscuridad del túnel colapsado, ignorando las órdenes de retención que Shiori gritaba a sus espaldas. Tenka la siguió un segundo después, usando una ráfaga de presión aerodinámica para suavizar su descenso entre las vigas de hierro dobladas. El subsuelo olía a ozono quemado y a sangre. En el fondo de la galería de concreto, iluminada apenas por el resplandor intermitente de las baterías de emergencia de la ciudad, encontraron el epicentro del último choque. Ren Yamashiro yacía de espaldas contra un pilar agrietado. Su abrigo negro de comandante estaba hecho jirones, y de sus sienes subía un vilo de humo blanco que delataba el precio físico de haber forzado los 8 mandalas en paralelo. Estaba completamente inconsciente, con los ojos cerrados y la respiración reducida a un silbido húmedo y débil. A unos 5 metros, Taikyoku permanecía sentada sobre un bloque de plastiacero fundido.
La deidad de facto ya no tenía los brazos místicas que usaba para tensar su arco. La carne de sus hombros estaba cauterizada por energía positiva, y sus ojos dorados, fijos en la oscuridad del túnel, carecían de la arrogancia que había mostrado en el patio de Sigma 3. Mira se detuvo en seco, desenvainando su espada por puro instinto militar al ver a la diosa del trueno, pero Taikyoku ni siquiera se molestó en mirarla. No gastes el acero, humana, dijo la deidad, su voz grave arrastrando un tono ronco y cansado. Tu jefa usó todo el molde de su alma para sostener ese juego de geometría. Si vuelve a despertar, dudo que recuerde cómo llamarse a sí misma. Tenka se arrodilló junto a Ren, aplicando una compresión de energía médica menor sobre su pecho para estabilizar el ritmo cardíaco. Levantó la vista hacia Taikyoku, con los ojos entrecerrados. ¿Dónde está Itadori?, preguntó Tenka. Taikyoku dejó escapar una risa corta, que terminó en una tos seca que expulsó un hilo de sangre dorada por su boca. Caminando hacia tu fortaleza. Ese monstruo no vino a pelear contra nosotras. Estaba recordando. Cada golpe que nos dio, cada técnica que combinó, era como si estuviera leyendo las páginas de un libro que ustedes decidieron quemar hace un siglo. Le arrancamos un brazo, le rompimos el chasis que le dio el simuriano, y aún así nos dejó vivas porque tenía prisa. Mira apretó los dientes hasta que los músculos de su mandíbula protestaron. Un hombre manco no va a cruzar el perímetro central de Tokio, gruñó la capitana, ajustando el agarre de su espada. Shiori, activa las baterías automáticas del ala sur. Si ese maldito se acerca al cuartel general. No lo entiendes, la interrumpió Taikyoku, cerrando su único ojo funcional. No está usando energía maldita ordinaria. El rayo que lo despertó borró la contaminación de los Shukis. Su cuerpo actual es carne y hueso real. Es el recipiente original. Y si esa vasija no tiene fondo, tu artillería de plastiacero solo va a servir para hacerle espacio en la calle. Yuji Itadori subía por la escalera mecánica apagada de un centro comercial destruido 3 cuadras al norte de la plaza. Su mano izquierda estaba metida en el bolsillo del abrigo que Aoba le había prestado, mientras que el muñón de su hombro derecho estaba cubierto por una costra seca de sangre roja, densa y humana. Ya no había cables expuestos en su nuca. No había zumbidos mecánicos ni venas oscuras recorriéndole la mejilla. Bajo la tela sucia de su camiseta negra, el latido de su corazón era sordo, constante y caliente. Aoba cayó desde el tragaluz roto del techo, aterrizando sobre las baldosas de mármol con un chasquido de sus botas. Sus mechones blancos se agitaron alrededor de su rostro, y sus pupilas rasgadas se encogieron al evaluar la figura del chico. Esa columna de luz casi me vuela de la azotea, dijo la chica mutante, dando 2 pasos rápidos para ponerse a su lado. Tu energía cambió por completo. Ya no te vuelo como a uno de los míos. ¿Y tu brazo? ¿Qué demonios pasó allá abajo? Yuji se detuvo en la cima de la escalera, mirando el horizonte de la ciudad fortaleza a través de los cristales rotos de la fachada. Soltó un suspiro largo, que terminó en una pequeña sonrisa cansada. El gigante del trueno de hace 2 días tenía una mascota bastante persistente, respondió Yuji, rascándose la nuca con la mano izquierda. Se adaptaba a todo lo que le tiraba. Al final tuve que gastar el último cartucho que Kael tenía guardado en el hielo. Un viejo juguete llamado Kamutoke. El rayo calcinó la chatarra que llevaba por chasis y me devolvió mi cuerpo de siempre. Aoba miró el muñón de su hombro con genuina preocupación. Tu técnica inversa, ¿por qué no te lo hace crecer de nuevo? En el cráter te vi reconstruir un brazo sintético en 2 segundos. Esto es carne de verdad, lagartija, explicó Yuji, volviendo a caminar por el pasillo abandonado. La regeneración de un miembro entero requiere una salida de energía maldita que ahora mismo no tengo. El cuerpo original está intacto, pero el motor está sobrecalentado. Si intento forzar la inversa para algo grande, mi cerebro se va a derretir antes que el músculo. Por ahora, tendré que acostumbrarme a hacer las cosas con una sola mano. Afortunadamente, soy zurdo para algunas cosas. La voz de Kael resonó directamente en su corteza cerebral, nítida y desprovista de interferencia. Itadori. Las frecuencias de la primera unidad están en colapso. Kamiunten y Izumo están retirando a Yamashiro del subnivel. El ala de mando del cuartel general central ha entrado en un protocolo de defensa automatizado de baja intensidad. Tienes una ventana de 12 minutos antes de que el comando logístico central reconfigure las alertas de aislamiento. ¿Y la niña?, preguntó Yuji en voz alta. Mio Zenin sufrió un paro cardíaco masivo por la tensión de la invocación no regulada. El software de la base registró su deceso hace 4 minutos.
Su cuerpo está siendo trasladado a la morgue del subsuelo militar. El candado, Rika Kurosawa, permanece intacta en el gimnasio de aislamiento 4. Buji detuvo su marcha, apretando el puño izquierdo dentro del bolsillo del abrigo. La imagen de la niña de 14 años cayendo de la cápsula orbital regresó a su mente, con las mejillas sucias de lágrimas secas. Yamashiro de verdad no sabía con qué estaba jugando, murmuró Yuji, sus ojos fijándose en la silueta brutalista del monolito negro del cuartel general, que se alzaba a menos de 1 kilómetro de distancia. Forzar un ritual de sumisión con esa edad, Sukuna solía hacer cosas peores, pero al menos él sabía el nombre de los monstruos que llamaba. Vamos, Aoba. Hay que sacar a la cadete antes de que las chicas del uniforme decidan que es buena idea poner otra trampa. Dentro de la sala de aislamiento número 4 del cuartel general de la primera unidad, el aire acondicionado soplaba con un siseo monótono que a Rika Kurosawa le resultaba exasperante. La joven cadete estaba en medio de su serie número 600 de flexiones de brazo. Una sola mano apoyada en el suelo de polímero reforzado, las piernas perfectamente estiradas y la espalda recta como una viga de acero. Sus nudillos dejaban una marca leve, una hendidura casi imperceptible en la superficie elástica del suelo cada vez que bajaba el torso. Su mutación del durazno, la densidad ósea multiplicada, significaba que el ácido láctico apenas se acumulaba en sus músculos, pero su pecho se sentía pesado por una razón que los manuales de la academia en Kioto no explicaban. Hacía 20 minutos, las luces principales de la base habían parpadeado, cambiando a un tono rojo esmeralda que delataba una emergencia de nivel 0. Rika había escuchado la alarma sorda que vibraba a través de las paredes de concreto de 3 metros de espesor. Intentó llamar por el intercomunicador de la pared, pero la pantalla solo mostraba un mensaje estático. Protocolo sombra heredada activo. Acceso restringido. De repente, el pesado cerrojo hidráulico de la puerta de aleación reforzada emitió un chasquido sordo. El siseo de la despresurización llenó la sala, y las hojas de metal se deslizaron hacia los lados de forma lenta, casi perezosa. Rika se puso de pie de un salto, adoptando inmediatamente la postura de combate de la reserva. Las rodillas flexionadas, el centro de gravedad bajo y los puños cerrados, cubriendo la línea de su barbilla. Esperaba ver entrar a Shiori con una orden de evacuación urgente, o tal vez a un escuadrón de la guardia personal con los rifles cargados. La silueta que cruzó el umbral no llevaba uniforme negro ni placas plateadas. Era un chico joven, tal vez de su misma edad o un par de años mayor. Su cabello rosado estaba alborotado y manchado de polvo gris. Su camiseta negra estaba desgarrada del lado derecho, revelando un muñón limpio y vendado de forma tosca que terminaba en el hombro. Su rostro tenía un par de raspaduras superficiales, y una cicatriz vieja cruzaba su ceja izquierda. Parecía alguien que acababa de salir de un derrumbe o de una pelea callejera de la periferia, pero la densidad del aire alrededor de su cuerpo cambió en el instante en que pisó el tatami sintético del cuarto. El instinto más primitivo y diluido que corría por las venas de Rika, esa herencia inexpugnable que el durazno había despertado en sus huesos, reaccionó de inmediato. Su cuerpo reconoció al depredador absoluto antes de que su mente pudiera procesar la lógica de la situación. El intruso miró alrededor de la pulcra sala de entrenamiento, evaluando las paredes acolchadas y las luces LED automáticas, antes de fijar su único ojo funcional en los grandes ojos castaños de la chica. Buji dejó escapar un suspiro corto y se sacó la mano izquierda del bolsillo del abrigo, rascándose la mejilla con un gesto extrañamente común, casi distraído. Vaya, dijo Yuji, su voz sonando completamente natural, carente del tono burocrático de Shiori o de la gélida autoridad de Yamashiro. Kael no mentía con los gráficos de ADM. De verdad tienes la misma forma de cuadrar los hombros que el viejo Jin. Aunque tu cabello tiene un color mucho más normal que el mío, por suerte para ti. Rika no relajó los puños ni 1 milímetro. Sus fémures densos se anclaron al suelo agrietado por la vibración remota de la plaza. ¿Quién eres?, exigió la cadete, su voz resonando clara en el espacio cerrado. Esta sección está bajo la autorización directa de la comandanta suprema. Si diste un paso dentro sin escolta. La mujer del parche está tomando una siesta bastante larga bajo unos cuantos bloques de concreto en Ibiya, Kurosawa, la interrumpió Yuji, esbozando una sonrisa pequeña y ladeada que mostró un diente ligeramente astillado. Y las otras capitanas están demasiado ocupadas tratando de entender cómo funciona un mapa sin sus plataformas flotantes. Me llamo Yuji Itadori. Y creo que va siendo hora de que nos vayamos de este sótano, Kill.
El nombre rebotó contra las paredes acolchadas de la sala de aislamiento, pesado como una losa de granito. Rika Kurosawa encogió las pestañas, con los puños aún temblando por la tensión muscular. ¿Itadori? Repitió Rika, sintiendo un vuelco extraño en el estómago. No era un apellido que figurara en los registros oficiales de la Academia de Kioto, ni en los panfletos de propaganda del cuerpo antidemonios. Sin embargo, al escucharlo, el eco de sus propios sueños, esas luces negras, la risa distorsionada y el sentimiento de una pérdida de un siglo de antigüedad, arañó la base de su cráneo con una nitidez aterradora. Yuji dio 2 pasos perezosos hacia el centro de la sala, arrastrando sus botas sucias sobre el tatami impoluto. Se sacó la mano izquierda del bolsillo para acomodarse el cuello del abrigo de lona que le colgaba del hombro sano. Sé lo que estás pensando, Kid, dijo Yuji, ladeando la cabeza con una sonrisa ligera. Tienes cara de estar intentando resolver una ecuación de 3 variables en la cabeza. No te molestes. Tu familia cambió el apellido hace 3 generaciones para enterrar el papeleo. Pero tus huesos no mienten. Esa terquedad de negarte a tocar el suelo cuando la gravedad aprieta, es una marca de fábrica. Rika bajó los puños 1 centímetro, pero no cambió su postura de guardia. Sus ojos castaños recorrieron el muñón vendado del chico, deteniéndose en la absoluta calma que emanaba de su figura a pesar de estar mutilado. La comandanta Yamashiro me dijo que yo era un escudo, dijo Rika, apretando los dientes. Dijo que mi cuerpo era un vacío indestructible. ¿Por qué estás aquí? Si de verdad le hiciste algo a la comandanta suprema. Te trajo aquí para que fueras mi jaula, Rika, la interrumpió Yuji, y su tono perdió la ligereza, volviéndose repentinamente gélido, táctico, el de un hombre que ha calculado el costo de 3 guerras diferentes. Tu cuerpo no es un vacío porque sí. El melocotón de Mato no te dio magia porque tu linaje original no tenía rituales que heredar. Lo que despertó en ti fue la estructura biológica perfecta. Una vasija inquebrantable diseñada para contener una calamidad sin agrietarse. Yamashiro sabía que mi chasis artificial estaba fallando y te puso aquí como cebo. O como mi próximo traje. Rika contuvo el aliento, dando un paso involuntario hacia atrás. El peso de las palabras la golpeó con la fuerza de un impacto físico. ¿Un traje? Pero no voy a hacerlo. Yuji volvió a meter la mano izquierda en el bolsillo, relajando los hombros con una naturalidad casi absurda. Ya compartí mi cabeza con un inquilino bastante ruidoso hace 100 años, y no le desearía ese asco a nadie, mucho menos a una niña de mi propia sangre. Así que olvídate de los manuales de la milicia por hoy. Nos vamos de aquí. La puerta de la sala se abrió por completo, revelando a Oba apoyada contra el marco del corredor de concreto. La chica mutante tenía los mechones blancos de su cabello siseando levemente, y sus pupilas de reptil escaneaban los ascensores del subsuelo con prisa. Yuji, el simuriano está parpadeando en mi cabeza, dijo Aoba, cruzándose de brazos. Dice que el cordón exterior de la base central se está doblando. Las capitanas que dejamos vivas en el cráter acaban de llegar en un transporte médico, pero el resto de las unidades están entrando en pánico. Itadori, la voz de Kael resonó directamente en el córtex de Yuji, plana y desprovista de emoción. La estabilidad estructural de la dimensión de Mato ha caído un 34% tras la eliminación del general divino Mahoraga. Los 6 dioses del trueno restantes han detectado la ruptura del equilibrio. Kusetsu y Fukuma han tomado el control de los portales del norte. No están intentando cruzar a la Tierra. Están absorbiendo la radiación interdimensional para colapsar la dimensión de bolsillo sobre el plano de Tokio de forma prematura. Yuji chasqueó la lengua, mirando hacia el techo del complejo subterráneo. Esos bichos tienen peor perder de lo que recordaba, murmuró Yuji, pensativo. Si la dimensión colapsa encima de la ciudad Fortress, no quedará ni el plastiacero para contar la historia. Kael, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que el sol de Mato se vuelva negro? 7 horas terrestres si mantienes el consumo de energía actual. 3 horas si decides usar una técnica de grado máximo con el brazo que te queda. Tu cuerpo original es biológico, Itadori. Ya no tienes la amortiguación del tejido Shuki sintético. Si tu corazón se detiene por fatiga térmica, el núcleo de energía se disipará de forma permanente, suficiente para una última ronda, respondió Yuji en voz alta. Se giró de nuevo hacia Rika, que permanecía inmóvil en medio del gimnasio, mirando sus propias manos como si acabara de descubrir que sus huesos pertenecían a un fantasma. ¿Qué vas a hacer, Kurosawa? Preguntó Yuji, con un matiz de curiosidad en los ojos.
Puedes quedarte aquí a esperar que las soldadas herederas de Yamashiro te encuentren y te usen para cargar las camillas del rescate, o puedes venir a ver cómo rompemos el melocotonero que causó este desastre. Rika levantó la barbilla. El temblor de sus manos desapareció, reemplazado por esa urgencia irracional de ser un escudo que siempre la había atormentado en las barracas de Kioto. No sé quién eres realmente, Yuji Itadori, dijo la cadete de 16 años, caminando firmemente hacia la salida con los puños cerrados. Y no entiendo la mitad de las cosas que dices sobre el pasado. Pero si ese cielo de arriba se va a caer sobre mi madre y la gente de la ciudad, mis huesos no se van a romper sentados en este tatami. Enséñame el camino. Yuji la observó durante 2 segundos en silencio. Ver la misma obstinación estúpida y suicida que él mismo tenía a su edad le revolvió un poco el estómago, pero no pudo evitar soltar una carcajada corta y honesta. Definitivamente, la sangre no se aguó en un siglo, dijo Yuji, dándose la vuelta hacia el pasillo oscuro. Aoba, vigila a la retaguardia. Kael, abre el portal directo al cuadrante 0 de Mato. Vamos a terminar con el sistema de una buena vez. La rampa de acero que ascendía desde los laboratorios del subsuelo crujió bajo las botas de Rika Kurosawa. A pesar de que intentaba aligerar el paso, la inercia de su propio cuerpo obligaba al plastiacero a combarse 1 milímetro en cada zancada. Justo delante de ella, la silueta de Yuji Itadori avanzaba sin un solo movimiento innecesario. Su hombro derecho, completamente liso debajo de las vendas toscas, no afectaba su equilibrio. Se movía con la soltura de un depredador que había olvidado lo que era el peso de la gravedad. Aoba cerró la retaguardia, con las escamas de sus antebrazos erizadas por la estática que comenzaba a filtrarse desde el techo. Las luces del pasillo militar parpadearon 3 veces antes de apagarse por completo, dejando el corredor sumido en el resplandor de emergencia de los hologramas de seguridad hackeados por Kael. Las torretas del ala norte acaban de girar hacia el patio interior, dijo Aoba, entornando sus pupilas amarillas. El simuriano dice que bloqueó los gatillos automáticos, pero los soldados de infantería están intentando reiniciar los servidores de forma manual. Si no cruzamos el hangar en 2 minutos, tendremos a 3 unidades de choque encima. Yuji no se detuvo. Levantó la mano izquierda, atrapando una gota de sudor mezclada con ceniza que le resbalaba por la frente, y la frotó entre sus dedos antes de meterla de nuevo en el bolsillo del abrigo. No se van a interponer, dijo Yuji, con voz monótona. Kamiunten y Izumo están demasiado ocupadas tratando de remendar lo que quedó de Yamashiro en los túneles del metro. Las soldadas regulares no van a apretar un gatillo contra nosotros si no tienen a una capitana gritándoles al oído. Tienen miedo. Es lo normal cuando la realidad de tu mundo se rompe delante de tus ojos. Rika lo miró de reojo, observando la cicatriz sobre su ceja. ¿Qué es exactamente el cuadrante 0 de Mato? Preguntó la joven, apretando la correa de su bolsa de lona. En la academia nos dijeron que el centro de la dimensión era un vacío inhabitable, un área de exclusión donde la radiación de los melocotones disuelve las células humanas. Es el vertedero, Kid, respondió Yuji, desviando el paso hacia una compuerta hidráulica pesada que cedió con un siseo imperceptible al detectar su firma energética. Cuando los simurianos comprimieron la energía maldita de la superficie hace un siglo, no crearon un mundo nuevo desde la nada. Construyeron una red de pesca hecha de barreras espaciales. El cuadrante 0 es el fondo de la red. Ahí es donde se acumula el residuo pegajoso de las maldiciones que el cuerpo antidemonios cree que está exterminando. La compuerta se abrió por completo, revelando el hangar logístico del ala este. En el centro del espacio de concreto, flotando a medio metro del suelo entre cajas de munición abandonadas, una grieta vertical de un negro líquido y violeta deformaba la luz del lugar. El aire alrededor del portal olía a tormenta seca, a piedra mojada y a ese aroma dulzón y rancio que Yuji recordaba perfectamente de las noches en el distrito de Shibuya. El cielo de Tokio, visible a través de los amplios ventanales del hangar, ya no era azul. Fracturas de un color púrpura oscuro cruzaban las nubes, y los cables magnéticos que sostenían los restos de las plataformas flotantes vibraban con un gemido metálico que hacía castañear los dientes. La dimensión de bolsillo se estaba desinflando, cayendo sobre el plano físico de la ciudad como una lona pesada sobre un mueble viejo. El portal está estable, pero la tasa de compresión está aumentando, anunció Aoba, saltando sobre una grúa magnética volcada. Si no cerramos el eje desde el otro lado, esas grietas del cielo van a empezar a tragar rascacielos en un par de horas. Yuji se detuvo frente a la distorsión espacial. Se sacó la mano izquierda del bolsillo y miró a Rika Kurosawa.
La cadete de 16 años mantenía la barbilla levantada, con los puños cerrados y los músculos de sus fémures tensos, listos para absorber cualquier impacto cinético. Escúchame bien, Rika, dijo Yuji, y su rostro se endureció con la seriedad de un veterano de Shinjuku. Allá abajo no hay manuales de táctica. No hay formaciones de apoyo ni retirada programada. Quedan 2 de los 8 líderes de los Shuki, Kusetsu y Fukuma. No son bestias tontas como las que mataste en el patio de Kioto. Se están tragando la energía de la dimensión moribunda para inflar sus propios cuerpos. Tus huesos son duros, sí, pero si dejas que la de la boca grande te toque directamente, te va a digerir desde el alma hacia afuera. Quédate detrás de mí, haz de barrera física si las chispas vuelan demasiado cerca, y no intentes ser una heroína de panfleto. ¿Entendido? Rika tragó saliva, sintiendo que el aire se volvía espeso en sus pulmones, pero asintió con un movimiento seco de la cabeza. ¿Entendido, Itadori? Yuji sonrió levemente, una mueca corta y pragmática, antes de dejarse caer de frente en la grieta negra. Las 2 chicas lo siguieron un segundo después, desapareciendo de la tierra en un parpadeo de luz violeta plegada. La transición al cuadrante 0 fue un golpe seco en los oídos. La atmósfera de Mato ya no tenía ese color naranja sucio habitual. El cielo sobre el cuadrante central era un vórtice turbulento de nubes negras y violetas que giraban en sentido contrario a las agujas del reloj, soltando relámpagos mudos de un azul eléctrico que no iluminaban la tierra, sino que la oscurecían. El suelo no era roca gris, sino una masa semisólida de granito carbonizado y vísceras petrificadas que crujían bajo las botas como madera podrida. En el centro del claro, rodeadas por una corona de pilares de obsidiana que vibraban con la frecuencia del colapso, 2 figuras esperaban. Kusetsu estaba sentada sobre el cráneo de un Shuki gigante, balanceando las piernas cortas con una soltura infantil. Llevaba el kimono blanco impecable, pero los guantes ajustados a sus dedos del medio estaban empapados de un fluido dorado que goteaba de sus uñas afiladas. A su lado, Fukuma permanecía inmóvil, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta juvenil, mirándolo todo con unos ojos castaños que parpadeaban con un ritmo lento y calculador. Sus cuerpos estaban rodeados por un aura de estática multicolor. La inmensa cantidad de energía interdimensional que estaban absorbiendo hacía que el espacio a su alrededor parpadeara como una pantalla defectuosa. Llegaron tarde, dijo Kusetsu, ladeando la cabeza con una sonrisa filosa que mostraba demasiados colmillos. Raiden se rompió por completo y Taikyoku se quedó sin juguetes en el pozo de arriba. Pensé que el soldado del pasado sería más alto. Y mira eso, te falta un trozo. Fukuma no sonrió. Deslizó un dedo por el aire, evaluando la firma energética de Yuji con un parpadeo de sus sienes. Su densidad biológica es del 100% humana ahora, explicó el Shuki menor, con un tono clínico y aburrido. El chasis artificial que usaba antes ya no está restringiendo su salida, pero su ritmo cardíaco está al límite de la fatiga térmica. No tiene energía suficiente para una segunda expansión de dominio. Si coordinamos la salida en paralelo, su estructura celular colapsará por la pura fricción de sus propias técnicas. Yuji dio 3 pasos al frente, cojeando levemente de la pierna que Shikoku había envenenado en la plaza, aunque el veneno ya se había evaporado con el rayo de Kamutoke. Se detuvo a 15 metros de los 2 dioses, sacándose la mano izquierda del bolsillo para sacudir el polvo de lona de su hombro sano. Son bastante parlanchines para ser los que se quedaron cuidando la casa mientras los demás morían allá arriba, dijo Yuji, provocándolos con una sonrisa floja. El de los cuernos chisporroteaba mucho y terminó bajo 3 montañas. Si de verdad creen que un brazo menos me va a hacer calcular peor los Cleave, les sugiero que empiecen a correr antes de que me canse de escucharlos. Kusetsu se puso de pie de un salto, y la membrana carnosa de su garganta se expandió visiblemente, liberando un silbido agudo que hizo agrietarse la obsidiana de los pilares. Me encantan los bocados que gritan antes de entrar a la olla, exclamó la deidad devoradora. El espacio entre los 2 bandos se rompió de golpe. Fukuma se movió primero, desapareciendo de su lugar con una velocidad que no dependía del trueno, sino de un desplazamiento lineal perfecto. Apareció a la derecha de Yuji, lanzando una serie de tajos rápidos con los dedos índices extendidos, creando hojas de estática presurizada diseñadas para seccionar los tendones de sus piernas. Yuji ladeó el cuerpo medio palmo. Su percepción de la escama roja fluida leyó el vector del ataque antes de que el aire silbara.
Bloqueó el primer tajo con el reverso de su mano izquierda, usando una concentración concentrada de energía maldita como un guantete invisible, y respondió con una patada giratoria baja dirigida a la rodilla del Shuki. Fukuma pivotó en el aire con una flexibilidad inhumana, esquivando el talón de Yuji por milímetros, mientras Kusetsu caía desde arriba con la boca abierta de forma aberrante, sus mandíbulas extendiéndose más allá de los límites de su rostro humanoide, listas para cerrarse sobre el hombro sano del chico. Rika, ahora. Gritó Yuji sin girar la cabeza. La cadete de primer año no dudó. Impulsada por ese instinto primitivo que no necesitaba ecuaciones, Rika se interpuso en la trayectoria de caída de la deidad devoradora. Cruzó los antebrazos desnudos frente a su rostro, tensando cada fibra de sus músculos compactos. El impacto de las mandíbulas de Kusetsu contra los huesos de Rika sonó como un martinete golpeando una viga de acero macizo. La onda de choque hundió las botas de la joven 10 centímetros en el suelo semisólido de Mato, y la tela de sus mangas se rasgó por completo, pero su esqueleto denso como el plomo resistió la mordida sin una sola fisura. Kusetsu abrió los ojos de golpe, sintiendo la vibración del impacto destrozarle la sensibilidad de sus colmillos superiores. ¿Qué carajo es esta niña? Gruñó la deidad, intentando tirar hacia atrás, pero Rika ya había cerrado sus manos alrededor de las muñecas del kimono blanco con una fuerza aberrante que hizo blanquear sus nudillos. No sé qué clase de deidad seas, dijo Rika, con los dientes apretados y la mirada castaña ardiendo de terquedad, pero mi instructora en Kioto pegaba mucho más fuerte que tus dientes. Girando la cadera con una violencia extrema, Rika usó las 3 toneladas de capacidad física de sus tendones inquebrantables para estampar el cuerpo de Kusetsu contra el pilar de obsidiana más cercano. El monolito de piedra negra se partió en dos con un estruendo sordo, levantando una nube de polvo gris que cubrió el flanco derecho del claro. A escasos metros, Fukuma se había recuperado del intercambio con Yuji. Al ver a su compañera desplazada, el Shuki menor cambió de estrategia. Sacó ambas manos de los bolsillos y apuntó con las palmas abiertas hacia el suelo que pisaba Itadori. Compresión de núcleo residual, anunció Fukuma, plano. La estática multicolor que rodeaba su cuerpo se disparó hacia la tierra, convirtiendo el suelo debajo de Yuji en un fango abrasador de energía interdimensional que comenzó a derretir la suela de sus botas, buscando anclarlo en el sitio mientras una tormenta de chispas azules descendía desde el vórtice del cielo. Yuji no intentó saltar para escapar del fango. Sabía que en el aire sería un objetivo limpio para los cortes de Fukuma. Manipuló la sangre de su propio muñón derecho, expulsando un chorro denso hacia el suelo abrasador. Supernova. Ajuste de impacto, murmuró Yuji. La esfera de sangre no estalló hacia afuera. Se expandió hacia abajo en una millonésima de segundo, generando una microexplosión cinética que contrarrestó la compresión de Fukuma y levantó a Yuji 3 metros sobre el fango, rompiendo el anclaje físico. En medio del vuelo corto, Yuji estiró los dedos de su mano izquierda, apuntando directamente al pecho del Shuki menor. Santuario. Cleave. Fukuma intentó cruzar los brazos en una guardia geométrica, pero el corte invisible del cuerpo original de Yuji tenía un rendimiento de energía que su chasis artificial nunca habría podido replicar. El tajo horizontal pasó a través de la guardia del Shuki, abriéndole una herida diagonal profunda desde el hombro izquierdo hasta la cadera derecha. La sangre dorada de la deidad brotó en spray, pero antes de que pudiera iniciar la regeneración biológica absorbiendo la humedad del entorno, la silueta de Aoba apareció desde las sombras del pilar roto, con sus garras reptilianas cargadas con la presión de su propia mutación intermedia. El combate en el fondo de la red de Mato acababa de entrar en su fase más peligrosa, y el reloj del cielo de Tokio seguía corriendo hacia el cero absoluto. El impacto de Aoba contra el suelo removido del cuadrante cero cortó la línea de visión de Fukuma. La deidad menor dio un paso hacia atrás, con la herida diagonal de su pecho supurando hilos de estática violeta que intentaban coser la coraza rota. Sin embargo, el contraataque de la chica mutante fue implacable. Sus uñas de reptil rasgaron el aire en un abanico descendente, desprendiendo escamas endurecidas que impactaron como metralla contra el rostro juvenil del Shuki. Fukuma ladeó la cabeza, dejando que la descarga le fracturara la placa de la mejilla, pero sus ojos castaños no perdieron la fijeza mecánica. Tu velocidad ha bajado un 12% respecto al registro del desfiladero, anomalía, dijo Fukuma, plano, mientras su mano izquierda salía del bolsillo para apuntar al torso de Aoba. Tu masa celular se está separando del plano de Mato.
Te estás volviendo delgada. Un pulso de gravedad concentrada golpeó el diafragma de Aoba, obligándola a retroceder 5 metros arrastrando las botas por la carne petrificada del suelo. Woohee observó el intercambio sin cambiar su postura. Su mano izquierda permanecía fuera del abrigo, con los dedos extendidos y fijos, pero la base de sus uñas tenía un tono azulado, casi frío. No era por la temperatura del cuadrante. El calor interno de su cuerpo original estaba subiendo de forma drástica, una fiebre seca que hacía que el aire que expulsaba por la nariz saliera con un siseo ardiente. Fukuma desvió la mirada hacia el muñón vendado del hombro derecho de Yuji. La costra de sangre humana seguía firme, inmóvil, sin que un solo milímetro de tejido nuevo intentara brotar de la herida. Es curioso, comentó el Shuki, cruzando los brazos sobre su abrigo dañado. Tu medicina, esa técnica que invierte el flujo negativo para rehacer la carne, no está funcionando en ese costado. Tu salida de energía es alta, pero el molde de tu extremidad está muerto. Mahoraga te dejó una marca permanente antes de volver a la sombra. Woohee miró de reojo la venda sucia. No había frustración en su rostro, solo la fría confirmación de una sospecha que había tenido desde que pisó el asfalto de la plaza Ibilla. Ese bicho de las 8 hojas no era simplemente una masa de músculos con una espada dorada, dijo Yuji, su voz sonando un tono más baja, un arrastre áspero que delataba el cansancio de sus cuerdas vocales. Durante el choque de los dominios, su rueda no solo giró para esquivar mis cortes o tolerar la energía positiva. Se adaptó al principio fundamental de mi técnica inversa. La hoja de su antebrazo no cortó mi chasis, cortó la fórmula. Dejó un residuo conceptual grabado en el plano de mi alma en esa coordenada exacta. Mi energía médica no puede reconstruir el brazo porque el molde ya no reconoce que deba existir carne ahí. Kusetsu, recuperándose del impacto contra el pilar de obsidiana, soltó una carcajada seca desde el fondo del polvo gris. Su kimono blanco estaba manchado de hollín, y uno de sus colmillos superiores estaba partido a la mitad, exponiendo una encía oscura que goteaba fluido dorado. Un dios manco que no puede curarse, exclamó la deidad devoradora, levantándose con un movimiento espasmódico. Un rey de la superficie que se está quemando por dentro. Tus ojos se están volviendo grises, soldado del pasado. Puedo oler el aceite de tus pulmones desde aquí. Tu motor no va a llegar al invierno. Itadori, la voz de Kael se filtró por el canal neural, perdiendo por primera vez su fijeza clínica, reemplazada por un siseo estático muy rápido. La telemetría de tu sistema nervioso central confirma una degradación molecular del 42%. El rayo de Kamutoke no reconstruyó tu cuerpo original desde la nada. Utilizó el residuo de tu información genética guardado en la reliquia del dedo para forzar una réplica biológica instantánea. Es un sistema cerrado, Woohee. No tienes la adaptabilidad del tejido Shuki sintético que te armé en el búnker. Cada Black Flash que encadenas funciona como un fusible que se quema en una línea que no tiene repuestos. Si mantienes la salida al 60% durante más de 8 minutos, la fricción térmica detendrá tu ventrículo izquierdo de forma irreversible. Ya lo sé, Kael, respondió Yuji mentalmente, sin que sus labios se movieran. Cierra los canales secundarios de la base de Tokio. No gastes recursos en las pantallas de seguridad. Enfoca todo el hackeo en el eje del melocotonero. Rika Kurosawa se colocó a su izquierda, con la respiración rítmica y controlada, aunque el sudor le perlaba la frente corta. Sus fémures densos crujieron cuando bajó el centro de gravedad, clavando las suelas de sus botas en el suelo semisólido. Itadori, dijo la joven de 16 años, manteniendo la vista fija en Kusetsu. La atmósfera aquí arriba, se está apretando. Siento que mis huesos pesan el doble, pero no es por la gravedad de la capitana. Es como si el cielo entero quisiera meterse en mis pulmones. Es el colapso, Kid, explicó Yuji, dando un paso al frente, cojeando de forma casi imperceptible. Los simurianos cometieron un error básico de cálculo hace un siglo. Creían que la energía maldita era simplemente un combustible radiactivo que se podía extraer y meter en una caja de bolsillo para dejar la tierra limpia. No entendían que esa basura nace del inconsciente colectivo de la humanidad. No puedes embotellar el agua de un océano sin que la presión termine por romper el vidrio. Miró a Fukuma y a Kusetsu, cuyas siluetas parpadeaban con la estática multicolor de la dimensión moribunda. Los melocotones que el cuerpo antidemonios cultiva no son un regalo de la evolución. Son llaves. Llaves que los alienígenas fabricaron para filtrar la sobrecarga de la red.
Al dárselo solo a las mujeres, forzaron una adaptación celular que estabilizó el sistema durante 100 años, mientras que los hombres se derretían en shukis, porque sus cromosomas no tenían la elasticidad para decodificar la memoria ancestral de los viejos clanes. Pero la red se llenó. Las deidades de este lugar no son monstruos salvajes, son el residuo concentrado de las almas que no pudieron adaptarse durante la transición. Querían destruir la tierra porque el contenedor de Mato ya no tiene espacio para respirar. Fukuma dio un paso hacia el frente, y la estática multicolor de sus manos se condensó en 2 hojas delgadas que zumbaban con la frecuencia de una sierra industrial. Explicar el origen de la mentira no va a salvar a tu descendiente, Itadori, dijo el Shuki menor, con sus ojos castaños dilatándose por la magnitud de la revelación. Viniste a romper el melocotonero, pero si el eje central se destruye, la dimensión de bolsillo se cerrará de golpe. Las 10 unidades de Tokio se quedarán sin juguetes, y tú te apagarás en este claro sin que nadie recuerde tu nombre en la superficie. Nadie necesita recordar mi nombre, Shuki, respondió Yuji, y una sonrisa mínima, cansada pero absoluta, se dibujó en su rostro. Solo necesito que dejen de usar los huesos de mis amigos como armas de artillería para sus escuadrones perfectos. El suelo de granito carbonizado estalló bajo su bota izquierda cuando salió disparado en línea recta. Su velocidad ya no tenía el estallido sónico de la plaza Ibiya. La fiebre interna estaba entumeciendo las terminales nerviosas de sus piernas, pero la trayectoria seguía siendo geométricamente perfecta, un vector directo hacia el pecho de Fukuma. El Shuki menor levantó ambas manos, cruzando las hojas de estática en una cruz defensiva, pero Yuji no usó el puño izquierdo. Flexionó las rodillas en el último microsegundo, pasando por debajo del alcance de las sierras de energía, y apoyó la palma de su única mano plana contra el vientre del Shuki. Una sola línea de sangre, fina como un cabello, brotó de la base de su pulgar izquierdo. Santuario. Cleave. Ajuste de red, murmuró Yuji. Los tajos invisibles no se ejecutaron en la superficie. Se ramificaron hacia el interior del cuerpo de Fukuma, buscando los conductos interdimensionales que la deidad menor estaba usando para absorber la radiación de Mato. El sonido del impacto no fue un estallido, fue un chasquido seco, sordo, seguido por el ruido de hilos de acero rompiéndose en cadena dentro de la carne del Shuki. Fukuma abrió los ojos de golpe, con las pupilas fijas, mientras su abrigo juvenil se rasgaba desde adentro por la presión de su propia energía desestabilizada. Dio 3 pasos torpes hacia atrás, escupiendo un fluido dorado denso que le manchó la barbilla, antes de que sus rodillas cedieran y cayera sobre la carne petrificada del claro. Kusetsu soltó un grito que rasgó los paneles acústicos de la obsidiana, lanzándose desde el flanco derecho con las mandíbulas extendidas en un arco aberrante que buscaba arrancar el cuello de Yuji de un solo bocado. No te metas en mi plato. Aulló la deidad devoradora. Rika Kurosawa se interpuso de nuevo, pero esta vez no cruzó los brazos para defenderse. Aprovechando la inercia de sus fémures de plomo, la cadete de 16 años dio un paso firme hacia adelante, invadiendo la guardia de la deidad, y conectó un puñetazo plano directo al maxilar inferior extendido de Kusetsu. El impacto sonó como un bate de béisbol de aluminio golpeando una viga de acero reforzado. La mandíbula de la deidad devoradora se desencajó con un chasquido húmedo, y su cuerpo salió despedido hacia atrás, rodando 3 metros por el suelo agrietado antes de quedar tendida junto a los restos del pilar de obsidiana, tosiendo fluido dorado y fragmentos de sus propios colmillos rotos. Yuji aterrizó en una rodilla, apoyando la mano izquierda contra la tierra carbonizada para no perder el equilibrio. Una gota de sangre oscura, casi negra por la fatiga térmica, le resbaló por la nariz, goteando sobre el suelo de Mato con un chapoteo imperceptible. Su ojo derecho parpadeó, y por una fracción de segundo, la mitad de su campo visual se llenó de una estática gris, un vacío de información que delataba que las conexiones de su córtex estaban empezando a apagarse una a una. El latido de su corazón en el pecho izquierdo ya no era rítmico. Se sentía como un pistón sobrecalentado que estaba afeitando sus propios bordes metálicos en cada carrera. El final de la línea estaba a la vista, y el melocotonero central de la dimensión de bolsillo comenzaba a parpadear en el fondo del vórtice violeta del cielo. Fukuma intentó levantarse una vez más, pero sus rodillas no eran más que 2 estructuras astilladas que chocaban inútilmente contra el suelo blando del cuadrante cero. La estática multicolor que antes lo envolvía comenzó a titilar, desprendiéndose de su piel en filamentos delgados que flotaban hacia el cielo como ceniza fría.
A su lado, Kusetsu permanecía de rodillas, con las manos apoyadas en la tierra carbonizada y los ojos fijos en los trozos de sus propios colmillos rotos, que brillaban con un tono dorado agonizante. El eje central de Mato, aquella estructura monumental que el cuerpo antidemonios llamaba el melocotonero original, ya no estaba oculto. La masa de raíces translúcidas y venas de luz violeta ascendía desde el centro del claro hasta perderse en el vórtice negro del cielo, vibrando con un zumbido sordo que hacía crujir los tímpanos. La red que los simurianos habían tejido hacía más de un siglo se estaba deshilachando por los bordes, y la presión del aire en el claro era tan densa que el oxígeno parecía haberse convertido en un fluido sólido, difícil de tragar. Yuji Itadori dio un paso al frente. Su bota izquierda se hundió en la carne petrificada del suelo, pero su pierna derecha arrastró el paso. El calor dentro de su pecho ya no era una fiebre. Era un incendio seco que le subía por la garganta en cada exhalación. Su ojo derecho se llenaba por intervalos de una niebla gris, un vacío visual donde los estímulos simplemente dejaban de registrarse. Se terminó el tiempo de los discursos, dijo Yuji, y su voz no fue más que un arrastre áspero, el sonido de dos piedras frotándose en el fondo de un pozo. Kael, corta la frecuencia exterior. Itadori, el susurro del simuriano llegó a su mente, desprovisto de la fijeza clínica de las primeras horas, transformado en una señal débil que parpadeaba entrecortada por la interferencia espacial. La degradación ha alcanzado el 58%. Tu ventrículo izquierdo está sufriendo microinfartos por la fricción de la energía maldita concentrada. No tienes el tejido sintético para disipar el retorno. Si golpeas esa estructura con tu salida actual, la onda expansiva colapsará tus funciones biológicas antes de que la barrera se disuelva del todo. ¿Te vas a apagar en el sitio? Me alcanzan los números, respondió Yuji en su espacio mental, sin mover los labios. Se giró despacio hacia el flanco izquierdo, donde Aoba y Rika Kurosawa permanecían de pie entre los restos del pilar de obsidiana. La chica mutante tenía las escamas de sus brazos opacas, desgastadas por el esfuerzo de mantener el anclaje físico en una dimensión que se estaba desinflando. Rika, a sus 16 años, mantenía los puños cerrados, pero sus hombros delataban el cansancio de haber soportado la presión de dos deidades con la pura fuerza de sus huesos densos. Yuji las miró a las dos. Sus ojos, habitualmente fijos en los vectores tácticos de la pelea, mostraron un matiz diferente, una claridad puramente humana que no pertenecía al monstruo que había destrozado la plaza y villa. Aoba, dijo Yuji, dando un paso hacia ellas. Kael dejó un comando encriptado en el nodo logístico de Tokio. En cuanto el cielo de Mato se cierre, las cadenas magnéticas de la base se van a reiniciar. Tu hermano Yuki va a quedar libre antes de que los escuadrones de rescate puedan volver a armar el censo militar. Nadie va a ir a buscarlo a la periferia. Aoba dio un paso al frente, con las pupilas amarillas dilatándose por la sorpresa. Yuji, ¿de qué estás hablando? El eje todavía está en pie. Tenemos que golpearlo juntas si queremos salir de aquí o antes de que el techo se caiga. No hay un juntas para la última ronda, lagartija. Yuji esbozó un gesto cansado, una mueca torcida que dejó ver la sangre vieja que le manchaba las encías. Y tú, Kurosawa, acércate. Rika caminó hacia él, deteniéndose a menos de 1 metro. El instinto ancestral de su cuerpo, ese vaso de contención inexpugnable, vibró en respuesta a la cercanía del chico de cabello rosado, pero no hubo rechazo. Era como si el candado hubiera encontrado la llave original después de 100 años de estar enterrado en el genoma de una familia rota. Yuji levantó su mano izquierda, la única que le quedaba, y le dio un golpe mínimo con los nudillos en el hombro reforzado de la joven, el mismo gesto que solía hacer en las mañanas de la escuela de Jujutsu antes de que el mundo se llenara de marcas negras. Perdón por el alboroto, Kid, dijo Yuji, de forma suave, mirándola a los ojos. Te saqué de tu dojo en Kioto, te metí en la fortaleza de la mujer del parche y te obligué a ver cómo se rompe el pavimento de una ciudad entera. Las de uniforme te dijeron que eras un peón, que estabas hecha para absorber el impacto cinético de los monstruos, para cuidar a las piezas de valor. Es mentira. Tu cuerpo es inquebrantable para que nadie pueda obligarte a ser un traje. Vuelve a Kioto. Estudia esos libros de táctica que tienes en la bolsa de lona y busca a tu madre. Dile que mantuviste la espalda recta hasta el final. Itadori, no. Rika estiró las manos para agarrar la tela de su abrigo, intuyendo lo que venía por la fijeza de su mirada. Mis fémures aguantan la presión. Puedo hacer de escudo si el melocotonero explota. Puedo quedarme delante.
Ya fui la jaula de alguien una vez, Rika. Buji la apartó con un empuje suave de su brazo izquierdo, una fuerza inamovible que no admitía réplica. Sé exactamente lo que se siente que decidan el destino de tus costillas desde afuera. Hoy no. Sin esperar a que ninguna de las dos pudiera reaccionar, Buji concentró el residuo de la manipulación de sangre en la base de sus botas descalzas. El suelo semisólido de Mato respondió, elevándose en una barrera esférica de granito carbonizado y filamentos escarlatas comprimidos que envolvió los cuerpos de Aoba y Rika en menos de una décima de segundo. No era una técnica de ataque. Era una jaula de contención defensiva, un caparazón tan absurdamente denso que ninguna chispa interdimensional podría atravesarlo. Kael, ordenó Yuji en voz alta, y su voz resonó limpia en el claro vacío. Ejecuta el protocolo de eyección. Mándalas al silo abandonado del norte de Tokio. Fuera de la red militar. Secuencia iniciada, el simuriano respondió desde el fondo de su retina, y la pantalla visual gris se tragó por completo la imagen de las dos chicas protestando detrás del granito antes de que el portal de extracción se cerrara con un chasquido seco de aire colapsado. Estás solo, Itadori. Te quedan 90 segundos de consistencia celular. Yuji se giró hacia el melocotonero central. Kusetsu, con la mandíbula colgando de forma grotesca, intentó arrastrarse hacia él, soltando un gemido ronco que se ahogó en el fluido dorado de su garganta. Fukuma ni siquiera se movió. Permanecía acostado boca arriba, mirando el cielo violeta que comenzaba a fracturarse en placas de oscuridad pura que caían sobre la dimensión como vidrios rotos. Buji caminó hacia las raíces translúcidas. Cada paso era una tarea física inmensa. Sentía sus fémures pesados, sus músculos tensos como cuerdas a punto de reventar y el latido de su corazón izquierdo perdiendo el ritmo, deteniéndose durante fracciones de segundo antes de dar un golpe furioso que le enviaba un sabor metálico a la boca. Se detuvo frente al núcleo del eje. La masa de energía maldita estancada brillaba con una intensidad violácea que le quemaba las pestañas. Levantó su único brazo, el izquierdo. No formuló un sello de manos. No recurrió a las ecuaciones espaciales de Okotsu ni a las sombras de la familia Zenin. Concentró toda la energía maldita que le quedaba en el genoma original de su cuerpo, los 112 años de Black Flash acumulados en la reliquia del dedo, el peso de un siglo de silencio en el búnker, en la punta de sus nudillos izquierdos. El aire alrededor de su puño no chisporroteó. Se rompió por completo, dejando un vacío negro que comenzó a tragar la luz violeta del melocotonero por pura atracción cinética. A final de cuentas, murmuró Yuji, mirando el reflejo de su propio rostro de 19 años en el cristal del núcleo, el abuelo tenía razón. Terminé metido en bastantes cajas raras. Lanzó el golpe recto. El impacto no produjo un sonido inmediato en la dimensión de Mato. La potencia del Black Flash al 100% de su salida biológica superó la capacidad del aire para transmitir la onda sonora. El núcleo del melocotonero se partió en un patrón de telaraña perfecto antes de que una columna de luz dorada y negra estallara hacia el cielo, perforando el vórtice de nubes y subiendo más allá de la atmósfera del planeta. Las raíces translúcidas se desintegraron en humo blanco, y la red interdimensional que los simurianos habían construido para embotellar la basura del inconsciente humano comenzó a disolverse desde el centro hacia afuera, devolviendo la energía estancada a la Tierra en una marea diluida, inofensiva, incapaz de alimentar a una sola deidad o de mutar a un solo hombre. La cúpula de Mato colapsó. Buji salió despedido hacia atrás por la onda de choque, chocando contra la base de uno de los pilares de obsidiana rotos. Cayó sentado, con la espalda apoyada en la piedra negra y la cabeza inclinada hacia atrás, mirando cómo las fracturas moradas del cielo se evaporaban para dejar ver, de forma lenta y limpia, un cielo azul real. El cielo de la Tierra. El de verdad. Ya no sentía la fiebre. El incendio de su pecho se había apagado, reemplazado por un frío glacial que le subía por las piernas y le entumecía los dedos de la mano izquierda. Su ojo derecho se oscureció por completo. La estática gris se tragó los bordes de la ruina del claro, dejando solo un círculo estrecho de luz pálida en el centro de su retina. Itadori, la voz de Kael emitió un último susurro metálico, largo, que se estiró hasta convertirse en una línea continua de ruido blanco. La conexión CDS. El simuriano se apagó de su cabeza. El búnker subterráneo, los hologramas de la base militar, el cuerpo antidemonios, todo pasó a ser parte del desierto de escombros de la plaza y villa. Buji cerró el ojo que le quedaba, respirando despacio, sintiendo el aire limpio de la superficie entrar en sus pulmones humanos por última vez.
En esa penumbra blanda que no tenía temperatura ni viento, el peso de todo lo que había hecho cayó sobre sus hombros con la fijeza de una sentencia honesta. Sintió el arrepentimiento crudo, el dolor de un hombre real que sabía que sus manos estaban manchadas de la sangre de una guerra que no era la suya. Pensó en Shibuya, en la nieve de los desfiladeros con Maito, en los edificios cortados en Shinjuku por la sombra de su cuna. Pensó en la mujer del parche, Ren Yamashiro, arrodillada en su dominio con el ojo derecho reventado por su hoja de sangre. Pensó en la niña de 14 años, Mio Zenin, cuyo corazón se había detenido por una orden que él mismo había provocado al romper el equilibrio del tablero. Había hecho cosas malas. Había traído el horror de una era maldita a un siglo que solo intentaba defenderse con las herramientas que tenía a la mano. Había sido un desastre natural, un monstruo de marcas negras que partió a la mitad la estatua de bronce de una familia en una plaza pública para obligar a una milicia a esconder sus cartas. Pero mientras el frío le llegaba al cuello, las imágenes de la culpa comenzaron a disolverse, dejando paso a otra capa de la memoria, una más antigua, sepultada bajo los 112 años de criogenia profunda. Vio las calles arboladas de Sendai en las tardes de verano. Escuchó el ruido de las tizas en la pizarra del club de ocultismo. Vio a Fushiguro Megumi parado en el pasillo del hospital con el uniforme azul oscuro. A Kujisaki Nobara quejándose del precio de las tiendas en Ginza mientras cargaba 3 bolsas de ropa caras. A Gojo Satoru sonriendo con los ojos vendados detrás de un pastel de arroz. Vio a Choso, su hermano mayor, extendiendo los brazos para protegerlo de la lluvia en los túneles del metro. Eran su gente. Los que habían muerto para que el mundo tuviera mañanas ordinarias sin cantares elementales ni jaulas de carne. Yuji Itadori soltó una última bocanada de aire, y la comisura de su boca se movió apenas 1 milímetro, dibujando un gesto de paz que no pertenecía al soldado de Shinjuku ni al arma de destrucción masiva de Mato. Había cumplido la promesa de la escuela de Jujutsu. Había salvado a las 2 chicas de la red, había roto el candado que iba a parasitar y había dejado el cielo limpio para la estirpe de Rika. La oscuridad se volvió completa en el claro del cuadrante cero. El corazón de Yuji dio un último golpe débil contra sus costillas sanas y se detuvo, dejando su silueta manceba apoyada contra la obsidiana, inmóvil, bajo un sol real de Tokio que comenzaba a iluminar las ruinas de una guerra que acababa de perder sus monstruos para siempre. Las pantallas de la ciudad fortaleza de Tokio parpadearon al unísono, extinguiendo las transmisiones de emergencia del cuerpo antidemonios. Desde los monitores gigantes de la plaza y villa hasta las terminales portátiles de las barracas de Kioto, el mapa estático de la milicia fue reemplazado por un fondo gris, pulcro y carente de insignias. Una silueta alta, proyectada en un holograma tridimensional nítido, apareció en todas las redes de comunicación del planeta. Kael no tenía un rostro definido, pero la fijeza de su voz fría y metálica se coló por los altavoces con una claridad absoluta. Habitantes de la Tierra y personal militar, anunció el simuriano, y su mensaje se tradujo de forma simultánea en cada dialecto humano. La dimensión de bolsillo conocida como Mato ha dejado de existir de forma irreversible. El eje central que contenía la acumulación biológica de las maldiciones ha sido destruido. En las salas de control del cuartel general, las pocas oficiales que quedaban en pie detuvieron sus dedos sobre los teclados, escuchando el veredicto en silencio. Hace más de un siglo, los antiguos hechiceros de la superficie sacrificaron clanes enteros en una guerra de desgaste que duró décadas, intentando contener la energía maldita sin lograr erradicar su origen, continuó Kael, mostrando un gráfico tridimensional de la red interdimensional desmoronándose. Un solo hombre, Yuji Itadori, ha disuelto esa misma estructura en el transcurso de 2 semanas. Su intervención eliminó la amenaza de extinción que el cuerpo antidemonios gestionaba de manera ineficaz. La proyección del simuriano cambió, mostrando el plano de la ciudad Fortress volviendo a la normalidad atmosférica. Para evitar el colapso de sus estructuras de defensa, se les comunica una directriz biológica. Las mujeres que ya han consumido los frutos de Mato mantendrán sus habilidades de forma íntegra. El flujo energético residual en sus torrentes sanguíneos está estabilizado. No perderán sus capacidades tácticas hoy. La defensa civil sigue operativa, pero la fuente del conflicto ha sido borrada de la realidad. La transmisión se cortó de golpe, devolviendo a las pantallas el logotipo militar, pero el zumbido de la estática en las calles ya no tenía la presión de la vieja dimensión. En el viejo silo de granos abandonado al norte de Tokio, el portal de extracción se cerró con un murmullo de aire frío. Aoba cayó de rodillas sobre la hierba húmeda, tosiendo por el cambio repentino de presión. Se miró las manos de inmediato.
Las escamas blancas y gruesas que le cubrían los antebrazos comenzaron a reblandecerse, desprendiéndose como piel seca para dejar ver una dermis lisa, limpia y completamente humana. Sus pupilas verticales amarillas se dilataron, recuperando la forma redonda y oscura de sus años antes del desastre. Se tocó el rostro, la garganta, los mechones de su cabello que ya no siseaban al viento. El aspecto de reptil había desaparecido, disuelto por la purificación de la energía del cuadrante cero. «Regresaste», murmuró Rika, ayudándola a levantarse. La joven cadete mantenía la espalda recta, aunque su uniforme limpio estaba cubierto de la ceniza del último combate. El holograma de Kael parpadeó a unos metros de ellas, flotando sobre los escombros del concreto del silo. Su luz azulada era débil, un indicio de que sus servidores neuronales estaban agotándose. «Tu hermano Yuki ya cruzó el perímetro de la primera unidad, Aoba», dijo el simuriano, orientando su placa translúcida hacia ella. Las lecturas de su collar magnético se apagaron al destruirse el eje. Es libre de regresar a la civilización civil. Rika dio un paso hacia la proyección, apretando la correa de su bolsa de lona. «¿Itadori?», preguntó la joven. «Dijiste que su cuerpo original regresaría con nosotros si la barrera se rompía». La consistencia biológica de Yuji Itadori llegó a su límite térmico en el segundo exacto del impacto, explicó Kael, plano. No quedó un recipiente que trasladar. Cumplió el propósito de la reliquia y se disipó junto con el santuario. El simuriano hizo una pausa, proyectando una cadena helicoidal de ADN en el aire que parpadeaba con un brillo atenuado. Deben comprender las consecuencias secundarias de este día. Las mujeres que hoy poseen habilidades mantendrán su estatus, pero el puente genético está roto. Cuando ustedes tengan descendientes, la mutación de los melocotones no se transmitirá a las siguientes generaciones. El mundo volverá a una línea biológica ordinaria. Rika observó el gráfico de las cadenas genéticas disolviéndose. ¿La magia se terminó del todo entonces? Existe una probabilidad entre 1.000.000, respondió Kael, y su holograma comenzó a distorsionarse por la pérdida de energía. La evolución biológica conserva marcadores recesivos. Es posible que, en alguna generación distante, dentro de siglos, un linaje puro experimente una mutación espontánea, y la energía maldita original regrese en un solo individuo. Pero por ahora, el candado de tu familia está cerrado, Rika. Regresa con tu madre. El siglo de los fantasmas ha terminado. La luz azul se extinguió por completo, dejando el silo sumido en el silencio de la tarde y el olor a tierra mojada. Aoba miró hacia el horizonte de Tokio, respirando con una tranquilidad que no había tenido en años, mientras Rika se ajustaba la chaqueta militar, lista para iniciar la marcha de regreso a Kioto. Yuji abrió los ojos. No había granito fundido, ni pilares de obsidiana agrietados, ni el olor a ozono que siempre acompañaba a las deidades del trueno. Estaba sentado en un banco de madera barnizada, bajo el techo de lámina de una estación de tren que parecía flotar en medio de una neblina blanca y luminosa. El aire no estaba frío ni caliente. Tenía esa neutralidad ligera de las mañanas en las que no hay prisa por levantarse. Se miró el costado derecho. Su brazo estaba ahí, completo, con los 5 dedos de la mano apoyados en la madera del banco y la piel limpia de las marcas negras de la escama fluida. Llevaba su vieja sudadera con capucha roja debajo del uniforme azul oscuro de botones dorados. «Te tardaste una eternidad, idiota». La voz llegó desde el borde del andén. Yuji giró el cuello, sintiendo que sus vértebras se movían sin el chirrido artificial del chasis sintético. Nobara Kujisaki estaba parada junto a las vías del tren, con las manos apoyadas en las caderas y su cabello castaño corto alborotado por un viento invisible. Su uniforme del colegio de Jujutsu no tenía una sola mancha de sangre, y sus ojos oscuros lo miraban con esa mezcla habitual de irritación y alivio que Yuji recordaba de sus días en los dormitorios de Tokio. Unos pasos más atrás, Fushiguro Megumi permanecía apoyado contra un pilar de concreto, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón y una inclinación leve de la cabeza que servía como saludo silencioso. Gojo Satoru estaba sentado en el borde de la plataforma, balanceando las piernas sobre el vacío blanco con las manos detrás de la nuca, sonriendo de par en par sin la venda en los ojos. Choso estaba de pie junto al banco, mirándolo con la seriedad protectora de siempre. Yuji se levantó del banco, sintiendo el peso real de sus pies sobre el suelo de la estación. Bajó la mirada hacia sus propias manos, abriéndolas y cerrándolas una vez. «Hice muchas cosas mal», dijo Yuji, y su voz sonó limpia, humana, perdiendo el arrastre áspero del cuadrante cero. «Tuve que romper una plaza entera en ese siglo.
Maté a deidades que solo cuidaban sus territorios y asusté a soldadas que creían que defendían el mundo. Dejé a una niña de 14 años en una cápsula porque no calculé el desgaste de su ritual. No sé si estuvo bien, no sé si fui el monstruo de la historia esta vez. Shoso dio un paso al frente, colocando una mano firme sobre su hombro izquierdo. Fuiste un soldado, Yuji, dijo su hermano mayor, con voz suave. Cumpliste la promesa que nos hiciste en Shinjuku. Limpiaste el camino para los que venían detrás. Nobara caminó a paso rápido por el andén, deteniéndose justo frente a él. Levantó la mano derecha y le propinó un golpe seco en la frente con el dedo índice, haciéndolo retroceder medio paso. Sigues siendo el mismo cabeza de chorlito de siempre. Le gritó Nobara, aunque sus ojos estaban empañados por las lágrimas. Nos dejas aquí esperando durante décadas mientras juegas al Salvador solitario en una dimensión que ni siquiera sabías pronunciar. ¿Para qué crees que nos casamos en aquel búnker antes de la última ofensiva contra el rey de las maldiciones?